Noche. Quizás me tengan que ayudar esto con el volumen porque tengo un poquito cansada la voz estos días. Gracias. Un gusto estar acá, una casa de familia, después de un largo tiempo. Y decíamos con Sebas, con el pastor hace un minuto, no tiene que ser tanto, ¿verdad? Tenemos que vernos más frecuentemente. Pero sí estuvimos 3 años trabajando acá en septiembre, 3 septiembres. Y lo que quizás no sabe Sebas y ustedes es de que esas 3 escuelas que grabamos acá, hoy día están entrenando iglesias en más de 25 países. En muchísimos lugares, así como se grabó con una pizarrita blanca acá, acrílica y todo el bullicio y los niños y todo, está transformando un montón de estructuras, lo están siguiendo como una guía muy linda para entrar a procesos proféticos ordenadamente. Entonces, ¿qué le digo? Uno como siempre, ¿verdad? Uno siembra pero no sabe dónde ha caído todo el trigo, dónde ha caído toda la semilla. Entonces, de esta casa donde se grabó ese material, está habiendo un gran fruto en todas partes, ¿sí? Una alegría poder estar con todos ustedes. Ya la anterior vez que estuvimos en enero para Benjamín, para los jóvenes que estuvieron allá en Benjamín con nosotros, era el plan poder estar aquí un día, pero ya se nos complicó. Hay una gente que nos tiene de la oreja cada vez que estamos aquí, se llama Transformación Argentina, es un grupo bastante absorbente. Ayer estuvimos creo que hasta la 1 de la mañana igual trabajando, trabajando un poco y también compartiendo un poco, así que cuando termina, como allá Carlos Paz, terminamos a las 7, pero terminábamos en el hotel a las 12 o algo así, así que ha sido algo maratónico. Aplaudo a los hermanos que después de estar hoy día están aquí. Bueno, buen trabajo. Nosotros sabemos, apenas tuvimos media hora para cambiarnos un poco la ropa de la boda y venir corriendo. Y veo que ustedes ni se cambiaron directamente. Sí, no había para más, sí, correcto. Les agradezco porque sé que no acostumbran reunirse en la noche. En lo particular no me gustan mucho las reuniones en la noche, yo prefiero las de la mañana. Pero sé que lo cambiaron por estar juntos y aprecio mucho eso. Dios los bendiga. Amados, yo le preguntaba al Señor qué podía compartir con esta casa. Sé que cada visita que el Señor nos permite tener en un lugar es porque Dios quiere poner algo. Y si bien todos necesitamos todo lo que Dios tiene, siempre hay palabras directivas y específicas. Yo le voy a compartir algo que es algo que estoy aprendiendo en los últimos, quizás, que le digo, fue una de las primeras enseñanzas que yo tuve en mi vida cristiana. Usted sabe que cuando venimos a Cristo, y me dice, por lo que escucho aquí a pastor, hay gente que recién está entrando en el camino del Señor. Qué lindo que tú escuches esto hoy. Qué lindo. Yo lo escuché al principio de una forma muy básica. Fue una prédica de 20 minutos, muy básica. Pero a mí me llamó algo y me puse a estudiar. Te hablo de con 17 años. Lo agarré, lo estudié y me aferré a eso. Hoy día, muchos años después, estoy profundizando en el tema. Estoy preparando todo un material para poder explicar cómo el alma funciona. Tenemos un Benjamín en Colombia, para los que estuvieron en Benjamín. Tenemos ingeniería del alma en Colombia. Ya estoy trabajando con el material, porque ese tema no es para poder prepararlo un día antes, es algo que requiere mucho tiempo. Y estoy trabajando con un tema muy interesante, lo que es la ingeniería del alma, que se llama el factor obediencia. El tema obediencia es un tema transversal en toda la Biblia, está de un extremo a otro, y es imposible entender la manera en que el reino de Dios funciona sin entender lo que es la obediencia. Parece algo muy básico, ¿sí? Pero es algo que no es tan básico en la forma diaria. Les doy un ejemplo. Hace 2 días estuvimos en un restaurante muy bonito en Carlos Paz, y pues la gente llega como a las 10 a cenar aquí, ¿verdad? Más o menos así, cena horario argentino, y el lugar se llenó mucho. Y nosotros estábamos un poco cerca de una habitación donde habían unos niños jugando. El problema no es la habitación ni los niños jugando, el problema es que no se limite el espacio de los niños jugando a donde deben estar, sino que querían correr por todo el comedor por donde estábamos.
y tenía un padre que parecía Bob Esponja, queriendo correr de rato en rato cuando se acordaba que tenía hijo, y lo agarraba y le decía no sé qué cosas, ¿verdad? Se sentaba y bobamente dejaba que el niño otra vez corriera como desesperado, y cuando ya gritaba demasiado, otra vez se levantaba, lo agarraba y le, no sé, papi, le decía, y se sentaba y el niño otra vez, y en ese circuito estaba a punto yo de levantarme, porque teníamos ahí a nuestras mamás, iban justo detrás de ellas a pegar alaridos en si bemol. Entonces, oye, un momento, o sea, retenga, póngale bozal o haga algo así con el niño, porque no funciona así. Pero me muestra algo, o sea, se evidencia algo que yo vi las primeras veces que vine a Argentina. El niño argentino promedio es bastante desobediente. Promedio, no acá. Esta es una casa diferente, sus niños salieron en un orden maravilloso. Pero nuestros primeros chascazos, como decimos en nuestros viajes por Argentina, era ver niños que controlaban a sus padres de una forma impresionante. Lo vimos en el súper, lo vimos en el cine, lo vimos en la heladería, y lo peor, lo vimos aún en las congregaciones. Menciono eso no para que se sientan mal, diga, oiga usted, ¿por qué Argentina? ¿Qué le pasa? Eso es en todas partes. No, en realidad aquí hay un problema de obediencia. No lo ves en otras partes, tú no lo ves en Estados Unidos, tú no lo ves en Colombia en ese grado. Niños muy chiquitos siendo tiranos, muy duros. Te digo, lo de la otra noche no es algo nuevo, lo vimos muchas veces en los restaurantes, en fin. Pero no es el problema el niño, el problema es el adulto, es el papá. Porque en definitiva el niño va a hacer lo que se le permite hacer. El gran problema del factor obediencia es que es una dinámica que se transmite de generación a generación, porque los padres son incapaces de entender realmente qué es la obediencia. Y eso hace, gracias a no entender lo que es la obediencia, una generación entera puede perderse, puede no ser salva, porque no hay manera de entrar a la salvación sin obediencia. Una de las razones por las que yo decidí casarme con la que hoy día es mi esposa es porque para mí fue la persona más obediente a Dios que encontré. Y eso a mí me cautivó de una manera tan impresionante el corazón, porque yo cuando me convertí escuchando una palabra que tenía que ver con la obediencia. Ese fue el punto. 16 años me dan esa palabra y me confrontan con algo muy sencillo: ¿eres obediente o no? Y me explican lo que para Dios es la obediencia. Ahí me desarmé, porque ya no era un tema de obediencia con mis padres o lo que fuera, sino era un tema de entender lo que para Dios es la obediencia, porque de hecho dice a los hijos, padres o hijos, obedezcan a sus padres. Entonces el obedecer a los padres está en estrecha relación a agradar a Dios. Y eso fue muy dramático. Entonces yo recuerdo que en esos tiempos la persona que me impresionó mucho por su grado de obediencia a Dios fue ella. Ella tenía un año menos que yo, ¿verdad? Y eso marcó mi vida e hizo que yo quisiera caminar con ella, y hoy día pues llevamos muchísimos años juntos, tenemos 5 hijos. Uno del equipo no vino porque estaba ya, y iban a venir inclusive nuestras 2 mamis que están paseando con nosotros, pero estaban igual, así que el grupo bajó. Lamento, habían más autos que personas ahora que fueron por nosotros, pero gracias. Entonces el punto es que hoy día la iglesia, yo veo que en general, más allá del ejemplo, es que no ha logrado entender lo que la obediencia significa para Dios. Yo voy a tratar de hacerle un resumen. Tengo más de 50 páginas de notas, así que no podría desglosar eso. Pero sí, el Señor me pidió que compartiera este tema acá, no porque esta es una casa desobediente, por favor, no sería esa la parte justa, sino porque yo sé que hay un llamado en esta casa mucho para trabajar con lo que son las emociones humanas. Y ese es un don de esta casa, que hay un don apostólico muy fuerte con el trabajo en el alma. Entonces yo sé que aquí van a salir algunas perlitas para lo que ya están haciendo ustedes, que seguramente van a poder multiplicarse en gran manera. Entonces, si tú conoces al Señor hace poquito, pues sirve. Si conoces al Señor hace mucho, este debería ser un tema avanzado. Pero vamos a ver pues si es avanzado o no, ¿vale? A ver, arranquemos por acá. Cuando Dios crea al hombre, establece 2 poderes. Solo 2 poderes para controlar toda la creación, solo 2. El primer poder que Él establece es el poder de Dios.
Él es Dios, es el soberano de la tierra, Él es el creador de todo, toda la creación depende de su palabra. Ese es el primer poder que se establece en el Génesis. El segundo poder es el poder del alma. Es el poder del alma. Muchas gracias. Dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. ¿Lo tiene en su Biblia? ¿No lo tiene? Revíselo. Así me da tiempo de tomar mi tecito. Primera de Corintios 15, 45. Así, a ver, ¿ya lo tienen? Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, que es Cristo por cierto, espíritu que da vida o espíritu vivificante. Se describe a Adán como alma viviente. El segundo poder que Dios pone, y le voy a explicar por qué es el alma. El primero es Dios, el segundo es el alma. ¿Por qué? Porque todo Dios sujeta a Adán. ¿Y qué es Adán? Entonces todo Dios sujeta al alma. Toda la creación. Eso quiere decir que lo que volaba, lo que nadaba, lo que caminaba, lo que operaba, todo queda sujeto al alma. Mire cuánto poder tenía el alma. ¿Me sigue? Ahora, si usted lee en Génesis más atrás, capítulo 1, ahí está, ¿verdad? Enseñoréate, gobiernas o juzga. No voy a leer eso, usted sabe que dice eso, está ahí. O sea, Dios le da a Adán la administración de toda la creación y él era alma viviente. Entonces Dios le concede a un alma el poder para gobernar todo lo que Dios creó. ¡Wow! Ahora, esta era una jugada maestra de Dios. ¿Por qué no le concede eso al espíritu de Adán? Porque su enemigo Lucero ya era un espíritu y entre espíritus se podían entender. Dios le da esta autoridad al alma. El alma era algo que Adán, el Lucero, no entendía. El diablo no sabía qué rayos es el alma. Nunca lo vio, nunca tuvo uno, no sabe cómo funciona, no conoce su ingeniería. Era algo blindado a su conocimiento. Era una caja cerrada. Para el diablo el alma era el cubo de Rubik, como para un indiecito del Amazonas. O sea, ¿qué es eso? Se golpea, ¿qué sirve? Uno me vuelvo mono con eso, ¿verdad? O sea, exacto, no había comprensión de lo que era el alma para el diablo. Era una ingeniería extraña. Era tanto celestial como humana, tenía un doble capacidad de entendimiento y tenía diferentes dimensiones, tenía un corazón, tenía una mente, voluntad, en fin. Bueno, usted sabe que en el capítulo siguiente Adán peca. Ahora, aquí hay un punto interesante. En el capítulo 3, verso 11, cuando la serpiente habla con Adán, él cuestiona lo que Dios habló. Le voy a descubrir lo que es mandamiento. Me gustó mucho que estar escuchando cuando entraba, nada es casual, que el pastor estaba explicando acerca de la Pascua. Y dijo, no es que nosotros, esto es algo judío. Bueno, ahora va a entender que si hay una razón buena para celebrar la Pascua, hay una razón interesante y que para nada es algo simplemente ritual, sino es algo que tiene que ver con la obediencia al mandamiento. Voy a un momento. Entonces, en el capítulo 3, usted va a ver que la serpiente viene y le dice en el verso 11, ¿quién te dijo que estabas? Perdón, le dice en el capítulo 3, mira, Dios ha dicho tal cosa. Y ahí se le establece un diálogo. Usted sabe lo que sucede.
A consecuencia de eso, él termina cediendo y cae en el pecado. Dios le había dicho, no comerás de este fruto. ¿Estamos? No comerás. Le había dado una orden, le había dado una instrucción, no comerás. Y es una instrucción porque implica una explicación, porque si de ese árbol tú comes, morirás, ciertamente morirás. Esa palabra no es un mandamiento, es una instrucción. Hay una diferencia que en un momento se la aclaro. Cuando Adán no obedece la instrucción, automáticamente pierde el poder que tenía en el alma de gobernar. O sea, el poder del alma está en función de su capacidad de obedecer. Lo voy a volver a decir. El poder del alma solo está en su capacidad de obediencia. Si el alma obedece, esta alma es poderosa. Si el alma desobedece, esta alma es débil. Y te cuento algo. Aún en el Nuevo Testamento, Dios quiere que sea nuestra alma la que gobierne. Detrás de alguien derrotado, tienes a alguien desobediente. Duro, ¿no? Detrás de alguien débil, tienes a alguien desobediente. Detrás de alguien de doble ánimo, tienes a alguien desobediente. Porque el poder del alma está en su obediencia. Depende de eso. Entonces no es algo pequeño. Te estoy diciendo que lo que mantiene la vida, que da autoridad a una persona, es precisamente su capacidad de obedecer. Tan tremendo es esto que aún Jesús tuvo que aprender obediencia. Pero ¿acaso Jesús no vino ya dispuesto a obedecer? Sí. ¿Acaso Él no vino perfecto? Dice que Él tuvo que ser perfeccionado. El tema es este, iglesia. Él no tenía alma hasta que nace de María. ¿Tu espíritu necesita obedecer, aprender obediencia? No. ¿Tu alma? Sí. Entonces Jesús, que recibe alma cuando nace, esa alma que es una naturaleza que él no tenía antes, esa alma tiene que aprender obediencia. Si Adán y Cristo tuvieron que aprender obediencia, ¿tú crees que tú o yo podemos ser una excepción? Jesús no solo obedeció a Dios en el espíritu, lo obedeció en su carne, es decir, en su alma, que era la parte más difícil. ¿Está conmigo? Estoy yendo lentito, ¿sí? La palabra obediencia en el griego es upakoe. En el hebreo es shama. En el griego, upakoe significa obediente, sujeto, uno que se rinde en sumisión, que observa los requerimientos para cumplirlos, uno que sabe escuchar. De toda esta definición, quédese con esto. Obediencia es uno que sabe escuchar. Repítalo, obediencia es uno que... Escúcheme, es imposible obedecer si uno no escucha atentamente. Upokoe, saber escuchar. Detrás de un hijo que no obedece tienes uno que no sabe escuchar porque es medio alocado, porque es descuidado, o tienes un rebelde que escucha pero no quiere obedecer.
Lo primero hay que trabajarlo, lo segundo hay que disciplinarlo. Lo primero no requiere castigo, requiere trato, conversación, sentarnos, jugarlo. Lo segundo requiere palo. La rebeldía no se trata con palabras, se trata con disciplina. Eso dice la Biblia. La palabra Shama significa que escucha, que oye con atención, que obedece. Pero le aclara, le añade un factorcito: complacencia en hacer una orden. Se complace en cumplir una orden. Y es lo que Jesús dice. O sea, Señor, me agrada hacer tu voluntad, dice Jesús. Está hablando del Shama. No es servilismo, es sumisión. Hay una diferencia. Cuando nosotros pedimos a un hermano que nos obedezca, no es porque sea servil, es que sea sumiso. La sumisión es algo en lo que debemos trabajar todos, porque eso nos conecta con un vínculo de autoridad correcto. El servilismo destruye nuestra personalidad. Yo no quiero gente que sea parte de mi equipo que sea servil, quiero que sea sumisa. Haz esto, ¿por qué debo hacerlo yo? ¿Por qué no lo hace fulano? Eso no es sumisión. Haz esto, inmediatamente lo hago, es sumisión. ¿Qué es servir? No, eso no es servir. El servir esconde una cantidad de temores bajo una apariencia de obediencia, pero su corazón no es recto, ¿sí? Ahora, cuando Dios habla por primera vez, eso se llama instrucción. Ustedes, si leen Proverbios, va a ver algunas partes donde dice, y esta es instrucción del Señor. Pero en otros lugares dice, este es mandamiento del Señor. Hay una diferencia entre instrucción y mandamiento. La instrucción es cuando Dios habla algo por primera vez. El mandamiento es cuando se repite lo que Él ya habló. Es algo que alguien escribe, dice, este es el mandamiento para Israel. Eso quiere decir que no es la primera vez que lo está diciendo. Quiere decir que Dios ya habló de eso y ahora se está repitiendo. El mandamiento siempre involucra repetición. Ahora bien, el mandamiento, que es esa instrucción que ya Dios habló, se convierte en una ley. La sustancia de esa ley, voy a poner un ejemplo. Sacamos una ley que dice, está prohibido estacionar delante de una puerta de servicio. Ok. El espíritu detrás de esa ley es que si hay una emergencia, no encontremos el paso atorado, me explico, y si tiene que entrar una ambulancia o si hay un incendio y la gente tiene que salir, no aparezca una tremenda camioneta que bloquee el paso. O sea, el espíritu de esa ley involucra protección. Bueno, el mandamiento de Dios tiene que si usted quiere el tesorito, la parte hermosa, el secreto del mandamiento, se llama bendición. O sea, la caja es el mandamiento, el regalo es la bendición. Todo mandamiento trae una bendición. Entonces, cuando Dios te dice, por ejemplo, no hagas esto, no es que te quiere restringir, lo que quiere es que tú seas bendecido. El propósito del mandamiento es bendición. ¿Estamos? Vamos a ver Deuteronomios capítulo 28, búsquenlo. ¿Puedo pedirles otro tecito? Gracias. Ahí está mi amigo, gracias. Deuteronomios 28, capítulo 1, dice, ¿lo tiene? Le ayudo, le espero. Y sucederá
que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos, noten ya la diferencia, ¿ok? Ya saben, porque él ya había hablado. Que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. 3, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. 4, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el producto de tu ganado, el aumento de tus vacas, las crías de tus ovejas. 5, benditas serán tu canasta y tu arteza. 6, bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. 7, el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. A ver, la bendición, ¿cuántas, verdad? ¿Cuántas? En 7 versículos usted puede contar cerca de 15 bendiciones. La bendición está dentro de la caja que se llama mandamiento. Si tú obedeces el mandamiento, vas a poseer la bendición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios diseñó que sea tu alma la que gobierne. Al obedecer el mandamiento, tú recuperas la capacidad de gobernar. Todo mandamiento de Dios tiene la bendición de Él. Cuando Él habla, bendice. Va a ver que usted crea los 10 días de la creación y dice, y todo fue bueno en gran manera. Esa es la bendición. Es bueno. E hizo al hombre, bueno. Y esto, bueno. Y luego dice tal cosa y lo bendijo Dios. O sea, después de cada obra creativa de Dios, Él suelta una palabra de bendición. Para que cuando tú te conectes con esa palabra, recibas la bendición si es que la obedeces. En pocas palabras, la llave de la bendición se llama obediencia. Cada vez que Dios habla, entienden de que ustedes de que para Dios el tiempo no existe, ¿sí? Entonces, todo lo que Él habla es atemporal. Ahora, si tú estuviste en esta convocatoria en Carlos Paz, tal vez se te enrede un poco considerando la hora y el trámite de hoy día. Pero hoy día nosotros todavía tenemos acceso a las bendiciones de la ley, aunque esta ley está anulada, si es que nosotros nos conectamos con el mandamiento para tener la bendición. Y es un poco lo que les decía, si alguien quiere guardar el Sabbat, van a venir bendiciones específicas por hacerlo. Si no quiere guardarlo porque ya Cristo es nuestro Sabbat, que es absolutamente cierto también, está completo igual. El asunto es, qué tremendo, ¿no? Miren cómo Dios nos da la plataforma para movernos a nosotros también de manera temporal. Yo puedo moverme bajo el principio en algunas cosas de la ley y puedo movernos bajo el sacerdocio de Melquisedec porque no hay límites si yo sé escuchar atentamente. Cuando Dios habla, les decía, Él habla siempre fuera del tiempo. Por eso es tan difícil saber a qué periodo se refiere esto. Y vi la bestia y tal cosa y no sé qué. Y tal. Pero en qué, cuándo corresponde, ¿verdad? Y nacerá en Éfrata, Belén, el Salvador. Pero ¿cuándo? Es que Él habla fuera del tiempo. Ese es el asunto. Ahora,
Vamos a hablar de la Pascua rapidito, ya que su pastor estaba hablando de esto. Dios habla de la Pascua por primera vez en el tiempo en que el pueblo de Israel todavía estaba cautivo en Egipto. ¿Recuerdan? Les dice cómo ser libres de la cautividad de Egipto, cómo no solo ser libres, salir victoriosos. ¿Estamos? Bueno, Él soltó esa palabra. Hoy día estamos muy lejos de esa figura. Puede que tengas un faraón de jefe, esa es otra historia, ¿sí? Pero estamos en otro momento, estamos en otro tiempo. Mas, sin embargo, si yo decido obedecer y celebrar esa Pascua, escúcheme, yo me conecto, cruzo el espacio y me conecto con el momento en el que Dios habló eso. Literalmente me muevo de 2017 al año 1450 antes de Cristo, el momento en el que Él habló. El vínculo, el paso es la obediencia. La obediencia hace que yo pueda ir al momento en el que Dios habló algo. Y si yo cumplo lo que Él dijo ahí, agarro la bendición. Ahora, escúcheme. La bendición, ¿qué es bendición? ¿Qué es bendecir? Es decir bien. No, vayamos más. La bendición, cuando tú la tomas, se convierte en tu unción. Tu unción es lo que trae autoridad. Y cuando una persona tiene unción propia, la puede impartir a otros. En el reino de Dios, tú solo puedes dar lo que posees. Por eso es tan importante que seamos gente obediente. Ese es el punto, hermanos. Hay gente que es poderosa para moverse en el espíritu porque ve, pero porque no ve, pero tiene almas tan débiles porque no tienen el ejercicio de la obediencia en su vida. Entonces todo lo que ellos ven no lo pueden aplicar como una unción propia. Siempre administran lo que no es de ellos, pero nada pueden impartir porque no lo poseen. En el libro de Deuteronomios 30, le doy otro ejemplo. Versículo 10. Mire, hay un montón de referencias a esto. Tendríamos para empapelar toda la pared de la congregación, porque es un tema central en la escritura, la obediencia. Deuteronomios 30, verso 10 dice: si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que yo lo guarde? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy, dice el verso 15, delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy, instrucción, te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, lo que Él habló, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga. Consecuencia de la obediencia, bendición. En la tierra que vas a entrar para poseerla. Cuando yo obedezco, cruzo, rompo límites. Cuando yo desobedezco, limito a Dios.
Él no me puede bendecir aunque quiera, porque mi desobediencia limita a Dios. La única cosa que al Dios que todo lo puede lo limita a Él es mi desobediencia. Él no puede bendecirme si yo soy desobediente. En pocas palabras, yo le pongo un límite a Dios. Esto es muy impresionante, ¿verdad? Porque todos estamos seguros de que Dios no tiene límites. Entonces, ¿por qué no puede bendecir a una persona? Sí puede. En un sentido podría, pero el hombre ha puesto un límite a Dios que no lo puede pasar. Dios no lo puede pasar. Dice en el capítulo 11:6 de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Otra cosa que limita a Dios es nuestra manera de pensar. Nuestro Dios no tiene límites como persona, pero sí en su acción, por la desobediencia y por mi manera de pensar. Ahora, póngase, Dios me dice que salte. Mi sentido común me dice, te vas a dar una calcada brutal, vas a quedar como milanesa, ¿verdad? Y ¡paf! Entonces, ¿qué sucede? Ahí estoy, tengo una palabra, salta, pero mi mente me dice, estás loco. Entonces yo necesito usar de la fe. La fe está diseñada para romper mis limitaciones mentales. Entonces, cuando tú escuchas una palabra, no sabes cómo hacerle, lo piensas y lo repiensas, está loco el asunto. Apaga el pensamiento y usa la fe. ¿Tú crees que Dios te habló? Sí, ok, tírate. Pero es que no lo entiendo. Que bueno, no lo vas a entender. Toda la noche no lo vas a entender. Y mañana tampoco. Entonces, ¿qué hago? ¿Te habló Dios? Sí, tírate. Pero tírate. La fe es el diseño de Dios para reeducar nuestra manera de pensar. Es interesante ese famoso versículo de Isaías 54, ¿no? Que nos pide que extendamos el lugar de nuestra tienda, ensanchemos nuestras cortinas, no escatimemos, que alarguemos nuestras cuerdas, refuerza tus estacas. Recuerden Isaías 54:2, romper las cortinas de nuestra tienda es romper nuestras estructuras mentales, nuestras limitaciones. No, a mí no me gusta volar. Entonces, bueno, hay que viajar a Ushuaia. Bueno, me voy en colectivo. Ay, Dios mío, bueno, está bien. Y cuando te mande al Canadá, vas a llegar ya cuando todos estén muertos, allá decir una palabra de salvación, o sea, para la resurrección. O sea, ¿qué haces? No, me explico, no, es que yo no soporto tal cosa, es que detrás de todo eso hay temores tremendos, o sea, cosas difíciles. Todos tenemos limitaciones que nos hemos impuesto en nuestra mente. A mí me impresiona mucho ver esos programas de gente que hacen cosas grandiosas, que no son cristianos. Te hablo de magos, te hablo de gurús, te hablo de cosas así, que son capaces de meterse 40 días en tierras. ¿Y cómo lo hacen, verdad? Básicamente rompiendo sus limitaciones a través de un ejercicio esencialmente mental, porque el alma tiene poder. Yo he visto personas que son capaces de cambiar una taza de café por monedas y no es fraude, las monedas están ahí. Acabo de estar con mi esposa en una congregación donde los hermanos oraron y el agua se convirtió en vino, pero cuando llevaron eso a un laboratorio era sangre y bebieron eso. La fe está diseñada para romper nuestras limitaciones mentales, pero no nos hace más obedientes. La obediencia siempre es una elección. ¿A qué? ¿A escuchar o decidir no escuchar? Punto. En el libro de Hebreos 5 está el verso que mencioné. Quiero leerlo porque ahora sí es importante. Versículo 8, Hebreos 5:8.
Y aunque era hijo, voy a esperar, ¿ya los tiene? Ok. Ay, aquí está, ¿por qué no avisan? A la salida, ¿no? Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando la persona cruzó, tomó la bendición y la aplicó como su unción, él se convierte en una fuente. Puede dar lo que tiene a otros. O sea, detrás de un hijo desobediente, en muchos casos va a haber un padre desobediente. Si el padre es obediente y el hijo es desobediente, es lo que está operando, es una raíz de rebeldía que está tratando de invadir por algún lado. ¿Por qué? Porque la obediencia siempre se convierte en una fuente en aquellos que la practican. Por lo tanto, la pueden impartir a otros. Cuando tú logras producir la unción con tu obediencia, o sea, agarras la bendición, se convierte en esa unción se convierte en gracia en ti, por eso es que la puedes dar, ¿sí? La gracia es la unción que opera en ti. Supongamos, yo tengo la gracia de enseñar, entonces yo puedo usar de esa unción para ser una fuente para otras personas. Ustedes me escuchan y me entienden, pero no me entienden porque yo soy un gran y elocuente orador. De hecho, tengo muchísimos errores al hablar de dicción, plural, singular, los mezclo, los combino, porque hablo más rápido a veces de lo que pienso. Pero la gente entiende. ¿Por qué entiende? Porque yo soy una fuente, un maestro es una fuente. Como esa gracia de Dios, Él me dio esa gracia, en mí ha operado a través de la obediencia un proceso, ahora es una fuente sobre la cual o de la cual mucha gente puede beber. El punto en cuestión es de que toda gracia con el tiempo se convierte en autoridad. Y la autoridad aparece acá, desarrolla algo que se llama dominio. Entonces, al pasar los años, yo tengo el dominio en el terreno de la enseñanza. Puedo enseñar cualquier cosa gradualmente, porque ya esa gracia ha producido un fruto de autoridad en mi vida. Eso es en lo que la Biblia se llama dominio. Es la consecuencia de 3 pasos anteriores. ¿Lo agarraron? Que empezaron con la obediencia, siguieron con la unción se volvió gracia y la gracia se convierte en dominio. Ese proceso siguió Jesús y detrás de todo hombre de Dios, ustedes van a ver ese proceso. Te he puesto para que domines. Esa persona ya trabajó este proceso. Entonces hoy día yo no me corro de cualquier tema que tengan que enseñar. Si mañana me toca hablar con ingenieros para hablar acerca de ingeniería civil, les pido que me den 2 días nada más, me meto con el Señor, lo saco y voy a poder enseñarlo y me voy a entender con ingenieros civiles como si yo fuera un ingeniero. ¿Por qué? Porque tengo el dominio en el terreno de la enseñanza. No lo aprendí, lo ejercí como un proceso y todo empezó, ¿saben cuándo? El día que le obedecí al Señor. Cuando le obedecí, me establecí en la plataforma sobre la cual pude desarrollar esto. Por eso es lo que, cuando Josué aparece, le dice, la única cosa que te pido que hagas es que obedezcas. Esa única cosa, en realidad es la llave de la bomba atómica que iba a hacer desaparecer a todos los enemigos de Israel en Canaán. Porque no es una cosa pequeña, lo que él está diciendo es la médula, es la esencia del poder del alma para ejercer autoridad sobre los enemigos. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, medita en ella. Porque ¿qué? Josué, ven, esfuérzate y sé valiente. Y ya estaba sacando la espada para obedecer a tu Dios, ¿no? Para no apartarte de la libre. Ok. O sea, no tiene que ver con pelear, esfuérzate y técnicas de karate y samurái agresivo. No. Esfuérzate en esto, en obedecer. Entonces, cuando estamos como familias que venimos a Cristo, ¿cuál debería ser el ánimo y entusiasmo que deberíamos darnos unos a otros constantemente? Obedezcamos al Señor. ¿Sabes qué? Hemos dicho que íbamos a ir a la reunión a las 10. Obedezcamos, vamos. Nos han pedido que esta semana busquemos
toda levadura, obedezcamos. Ay, esos cuentos. A ver, si no vamos a obedecer, vámonos a otro lugar donde no nos pidan estas cosas. Porque no quiero estar en un lugar donde escucho algo que me dicen que haga y no hacerlo, porque le estoy poniendo límites a lo que Dios quiere hacer en mi vida. No se trata de obedecer al pastor, se trata de amarrar las manos de Dios. Ese es el punto. Entonces yo me puedo conectar con la bendición del Sukkot, me puedo conectar con Pentecostés, me puedo conectar porque cuando yo obedezco rompo las barreras del tiempo. Voy al momento en el que Dios habló algo y tomo la bendición que Él soltó por hacer esa palabra. Literalmente, para los obedientes hemos roto el concepto del tiempo. Entonces, hoy día, para mí es vigente toda la Biblia aún. Vivimos bajo el sacerdocio de Melquisedec, pero si Dios hubiera querido que solo tengamos eso, ¿por qué nos dejó 39 libros guardados? Es que ellos tienen una importancia. Nos conectan con todo lo que Dios habló desde el principio, y al hacerlo tenemos acceso hasta la primera bendición. Entonces, ¿qué te digo? Cuando yo entiendo de que Adán tiene poder para operar gobernando sobre el agua, sobre la tierra, sobre el campo, puedo hacer cosas así. Esposa, acuérdate, un día viajamos con mi esposa, que pues eran nuestras primeras guerras todavía. La sorprendí. Viajamos a Chile, a un lugar que está varias horas al sur de Santiago, se llama Concepción. Y nos encontramos con una realidad respecto a la pesca. Los últimos años se había depredado tanto el océano que los pescadores, en lugar de ir y volver en el día, tenían que ir 3-4 días mar adentro para poder tomar algo y volver 3-4 días a casa, porque todo estaba sin vida. ¿Recuerda lo que Dios nos llamó a hacer estando ahí? Ya me lo recordó. Okay. Oramos, se ordenó que volviera la pesca y la vida en el mar volvió, ¿no? Y los hermanos, bueno, el hermano al que conocimos aquella vez, que gentilmente nos cedió su casa para hospedarnos en ese tramo, pues volvió sorprendido porque la pesca volvió de la nada, de un día para otro, sacaron sus barcos llenos de peces. Y no solo eso, sino de que se repobló completamente la costa de Concepción en más o menos 2 años. Se repobló por completo, al punto que toda la vida que estaba muriéndose ahí de los pescadores reverdeció. Ahora, fuimos a sanar las aguas. Pregunta, ¿Dios les dijo que fueran a sanar las aguas en Concepción? No nos dijo. Cuando nos hospedamos en la casa de este hombre, él era capitán de barco, él tenía su barco. Entonces nos enteramos de toda esta historia hablando con él. Nos dejó su casa y se fue a un hotel, así de lindo el hombre. Se fue. Entonces teníamos una casa llena, la nevera completa, iba a estar 2 días, tenía para un mes todo ahí, leche, carne, en fin. Ajá, y el dueño está en el hotel, nos dejó su casa, la llave del auto. Ay, reunión de oración. Pero pudimos hablar un rato con él y él nos dice, la situación, ahora paso semanas a veces fuera de mi casa porque tenemos que ir a pescar muy adentro. Y ahí fuimos a la costa y oramos. Repito, no nos dijo Dios que lo hiciéramos, no nos dijo que no lo hiciéramos. Pero si Dios le dio autoridad a Adán para gobernar sobre los peces y la perdió cuando desobedeció, yo tengo autoridad para gobernar sobre los peces si es que estoy obedeciendo.
Yo estaba en esa ciudad por obediencia. Dios me dijo que fuera a esa ciudad y fuimos con mis hijos. ¿Se acuerdan? Lleno de mosquitos las ciudades, ¿se acuerdan, verdad? Nos perseguían los mosquitos. Sí, esos no obedecen, son del diablo, ¿eh? Para mí que el diablo inventó a los mosquitos. Es otra historia, perdón. No me caen bien. Pero estando en la ciudad, yo vi una necesidad. ¿Por qué Dios permite que yo escuche esta historia de este hombre? ¿Quién trajo a esta persona? ¿Dios o el diablo? Dios, si Él preparó la casa, nos dejó esto, el hombre es muy bueno, buenísimo, ¿se entiende? ¿Qué pasó entonces? Yo no necesito decirle, Señor, entonces ¿quieres que lo bendiga? Por favor, bendícelo. Pero no pensaba solo en él, sino en la costa. Y saben que cuando yo volví ahí, como quizás 3 años después volvimos, ¿verdad? El testimonio, o sea, la congregación donde llegamos se llenó de gente. Era una congregación bautista, repleta, porque sabían lo que había pasado hace 2 años y cómo la vida llenó el mar de una forma inexplicable naturalmente. ¿Se dan cuenta cómo yo me pude conectar con una autoridad que estaba aquí en Génesis, bien atrás? Bien atrás, o sea, yo no necesito decirle, Señor, bendíceme con la bendición de Adán. Me explico, ¿verdad? Porque yo voy al momento del mandamiento simplemente cuando yo obedezco lo que Él ya dijo. Nuestra Biblia tiene instrucciones y tiene mandamientos. Y detrás de cada uno de ellos tenemos bendiciones. Si las cumplimos con el tiempo, se convierte en una unción. La unción trae autoridad, gracia, y la gracia se convierte en dominio. ¿Lo vieron? ¿Lo entendieron? Buenísimo, ¿no? Amén. ¿Cree que le sirva? Usted va a poder multiplicar comida. Hoy, ¿cuántas veces nos pasó eso? Usted va a poder ver milagros maravillosos que son consecuencia de la obediencia, simplemente de la obediencia. Las veces que tuvimos que orar porque se llene el tanque, porque no había de gasolina, porque no hay acceso a otra gasolinera, y cómo Dios multiplica el tanque, tanta cosa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros nacemos en esta sociedad? ¿Se dan cuenta? Esta es una sociedad desobediente. Nacimos en la sociedad de ¿por qué debo hacerlo? Bienvenido, ¿verdad? Ese es Villaquien hoy día. ¿Por qué debo hacerlo? Olvídenlo. Es una sociedad complicada porque todo se cuestiona, todo se juzga, ¿verdad? Una señal de modernidad de los jóvenes es juzgar a los padres y pensar que siempre los padres están equivocados, ¿verdad? O sea, es parte del modelo educativo. El modelo educativo actual que tienen las naciones gira en torno a la desobediencia, gira en torno al árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento nos conecta con la desobediencia, no nos conecta con la obediencia. Ese es el gran problema. ¿Me sigue? ¿Lo agarró? El árbol de conocimiento le da eso, conocimiento, mucho conocimiento, buenísimo, pero genera en usted un alma desobediente. ¿Qué es un alma desobediente? Es un alma débil, un alma que puede ser manipulada. Entonces hoy día, a través de una película, a través de una noticia, a través de una amenaza, las tinieblas gobiernan sobre el alma de la gente, porque no tienen almas fuertes. Hablando de eso, estamos hospedados en un hotel que está en la calle Almafuerte. Acabo de darme cuenta, qué interesante. Interesante. ¿Cómo se recupera la obediencia entonces? Hay 2 maneras. ¿Sí? ¿Es en barco o en pez? ¿Cómo es la cosa? A través de forma teórica. Teórica quiere decir a través de la educación. No esperes, escúchenme, no esperes que en el colegio les enseñen obediencia a los hijos. Esa es una tarea de la familia. ¿Sí? Lo que en el colegio les enseñan es restricción. Bueno, por lo menos era antes, ¿verdad? Antes. ¿Qué te digo? Estaban en clases o en chacota, entraba un profesor y todos calladitos, todos de pie. Buenos días, estudiantes, buenos días.
Hoy día entra el profesor, le tiran el almohadillazo, tiene que entrar ahí, todos con sus teléfonos. Pero eso que ellos hacían, todos de pie, todos afuera, vamos aquí, y todos calladitos, nadie habla, no es obediencia, eso es restricción. O sea, se están moviendo por la balanza de castigo, obediencia, pero en realidad es restricción. Tú te das cuenta que alguien es obediente cuando sin haber ley se comporta. Sin haber ley, actuó bien. Entonces, cuando digo de que la forma teórica de aprender la obediencia es la educación, no estoy hablando del colegio, por cierto. Estoy hablando de la familia. Porque en la familia no podemos guiar a los hijos por simplemente necesitamos trabajar en ellos un alma obediente. ¿Estamos? La segunda manera es la más efectiva, pero es la menos recomendada. Se llama experimentar sufrimiento. No es muy recomendada, porque genera algunos traumas como daño colateral, ¿sí? Ahora el punto es este: obedece o se muere, punto, no hay más vuelta que darle, ¿sí? Por ejemplo, hay un personaje que para mí es, ¿qué le digo? Quisiera que alguna vez hacerle una entrevista y tener yo el papel de psicólogo, hacerle una confrontación o una autoconfrontación a Pablo. Pablo es muy interesante porque él estaba convencido de que Dios le había mandado a decapitar judíos, cristianos quiero decir, ¿verdad? Y cuando se enfrenta con él camino a Damasco, su respuesta es inmediata: Señor, ¿qué debo hacer? Pero inmediatamente le introduce en un proceso de sufrimiento. A mí me impresiona mucho. Aunque él reaccione en obediencia, entra en un proceso de sufrimiento. Y es más, cuando Dios le habla, él tirado ahí con la luz bajo el caballo estaba choqueado, la gente había corrido y él estaba, ¿verdad? Camino a Damasco. ¿Cuál es el apóstol que se convirtió en fruta? ¿Recuerdan ese chiste tonto, no? Ok. Pablo se convirtió en Damasco, sí. Damasco aquí también es una fruta, ¿verdad? Ok, es que creo que llama melocotón, pero no se convirtió en camino a melocotón, ¿no? Está bien, ok. Perdón, es el cansancio, oiga. Oxígeno un poco, ¿vio? Lo interesante es que Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, y escúchame, vas a sufrir por mi causa. Te voy a enseñar lo que es sufrir. Es algo muy impactante. No sé cómo era el corazón de Pablo. Tiene el perfil de que era muy obediente, pero ¿por qué Dios lo introduce directo? O estaba muy apurado, no quería tomarse el tiempo de que él madure en el proceso, y había muerto Esteban y alguien tenía que tomar todo o iba a morir Esteban y alguien iba a tomar toda la historia esta, o no sé qué pasó con Pablo. Me gustaría decirle: a ver, cuéntame un poco de tu infancia, quiero conocer qué había ahí. ¿Tuviste un padre controlador? O sea, no sé. Con todo respeto, sí. Porque lo introduce en la escuela del sufrimiento de manera intensiva. Y a mí me asombra porque se nota que él era, voy a usar una palabra que aprendí en Colombia, muy tenaz. No quiero decir la palabra caprichoso. Porque aun cuando él ya recibe palabra muchos años después de que no vaya a Jerusalén, a él se le entra a ir a Jerusalén y nadie lo cambia de opinión. Entonces creo que por esa razón Dios lo manda a hacer un posgrado en sufrimiento de varios niveles, pero que nunca se graduó mucho, porque yo no sé si era la voluntad de Dios. Dudo de que él vaya a Jerusalén para luego ser apresado y terminar en Italia y morir 2 años después. No lo sé. ¿Entiende por qué veo un conflicto con él? Está bien, Dios obró con él, pero es impresionante que le dice, estoy hablando de Hechos 9, ¿verdad? Verso 16, aun cuando manda a alguien que orara por él, le dice: yo lo he escogido, le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Ahora, yo sé que no tengo un Dios torturador,
Esto asusta un poco, ¿verdad? ¿Te llamas Pablo? Sí, sugiero que te cambies de nombre. No, no es verdad, es un hermoso nombre. Pero yo creo que detrás de un espíritu sumiso hay menos necesidad de parte de Dios de meternos en los ciclos de sufrimiento. En pocas palabras, mis hermanos, si usted enseña a sus hijos a ser obedientes, les está enseñando un camino en el que van a sufrir menos. Amén. Usted sabe que como papás, quizás la mayor oración que hacemos por nuestros hijos es que ellos no sufran. Entonces, si no quieres que sufran, tienen que aprender a obedecer. Porque si quieres que sirvan a Dios y son desobedientes, el único camino es el sufrimiento. Por eso a veces es más fácil una vara, y eso lo dice la palabra, que el sufrir por no haber disciplinado a tiempo. No soy de los que defienden que el golpe es solución, ¿se entiende? Hay edad para esto y hay edad para otra cosa. Un verso muy conocido, pero que ahora cae muy clarito, Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22, me gusta mucho este verso. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. ¿Se imagina cuánta gente inicua e idólatra hay en la iglesia? ¿Por qué? Aunque no tienen ídolos y no parece que nada torcido, su desobediencia los pone en ese nivel. Por cuanto has desechado las palabras del Señor, dice acá, Él te ha desechado para que no seas rey. Le está hablando a Saúl. Tú tenías que ejercer autoridad. Él era rey, quiere decir que él tenía dominio, era rey de Israel. ¿Cuál era su dominio? Israel. Por cuanto tú desobedeciste, ahora Dios te quita el dominio. Tu alma no puede gobernar ya. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento, porque ya Dios lo había hablado varias veces. Él sabe que era un mandamiento. He quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. El gran problema de Saúl es que escuchaba más al pueblo que escuchar a Dios. David era al revés. David escuchaba más a Dios que al pueblo. Eso marcó la diferencia. En uno eso lo convirtió en desobediente, en el otro lo convirtió en obediente y lo conectó con las bendiciones eternas de Dios, al punto de ser antepasado de Jesús. A ese punto. ¿A qué hora terminan ustedes en la noche? ¿A qué hora se cierran los choripanes? Solo para calcular. Ok, estamos bien. Nada, es una broma. Por favor. Mateo capítulo 8. A medida que nosotros obedecemos al Señor, se da cuenta que no es algo que pasa en un momento. Una obediencia nos lleva a otra obediencia, nos lleva a otra obediencia, nos lleva a otra obediencia, ¿sí? Yo puedo decirles algo que les va a alegrar el corazón en esta noche, ¿sí? No soy una persona lisonjera. Ustedes tienen pastores obedientes. Un rasgo que tiene Sebastián y Lucy es que son gente muy obediente. Los he visto estos años como gente obediente. Y eso hace que haya mucha bendición en lo que ellos vayan haciendo. Porque nunca la capacidad mental,
la inteligencia o la fuerza va a reemplazar lo que la obediencia produce. Usted puede tener gente muy preparada, tremendos intelectuales, pero que todo lo que hacen queda estéril porque son desobedientes. Es una fuente con muy poco poder porque no puede gobernar más allá, no tiene dominio. Ellos son obedientes y en estos años ellos han obedecido muchísimas cosas. Cuando yo conocí a Sebastián, él tenía la congregación en el centro de Buenos Aires, de Córdoba, aquí en Nueva Córdoba, correcto, gracias Sebas. Y yo recuerdo que en esa reunión yo pude ver el manto de obediencia que había en esa casa. Era una congregación pequeñita, chiquitica, gente, qué gente, especial, sí, fumaban en la puerta. ¿De dónde se venía? ¿Qué es esto? Café concerte. Y apagaban el cigarro y entraban al culto. Al menos todo está claro aquí. Y había otros líderes más que ya no están. Oramos. Y luego unos días después hablábamos de dónde debería estar la congre. Y solamente le solté una palabra. Y a la siguiente vez él ya había salido de ese lugar y él quería pelear mucho por Nueva Córdoba. Pero entendió de que es mejor pelear desde afuera que pelear dentro cuando estás tan rodeado. Y mire dónde está hoy día. Ahora, eso fue una conversación de minutos, pero es que el obediente no necesita un discurso. A veces uno habla con una persona, viene, pastor, ayúdame, y uno le habló 2 horas, ¿verdad? Y sale y sigue haciendo lo contrario. O sea, pero ya te expliqué, ¿qué es lo que pasa? No quiero obedecer. Es que no entiendo, es que no tienes que entender, debes creer. La obediencia es un tema de creer. ¿Tú crees que yo te puedo engañar? No. Entonces, ¿por qué no obedeces? Te estoy diciendo que esto es lo correcto. Oiga, ¿cómo llego al súper? Va una cuadra hasta la esquina y gira a la izquierda. Perfecto. Pero ahí llego al súper. Sí, vaya a la esquina y voy a la izquierda. Bueno, voy a ir a la esquina, pero quiero ir a la derecha. Oiga, usted me dijo que el súper estaba... No, le dije que es allá. Pero, a ver, un momento, o sea, ¿me cree o no me cree? Le creo. Entonces vaya a la esquina y gire a la izquierda. Entonces yo me harté muchas veces de consejerías, ¿verdad? Donde la gente básicamente lo que quiere es que alguien le haga sentir de que lo que está haciendo no está tan malo. Porque en el fondo ya decidió lo que su corazón quiere hacer. Y eso es una pérdida de tiempo completa. Un espíritu obediente, tú estás comentando algo en el auto y ya lo agarró y a la siguiente semana ya lo hizo. Y ese es un rasgo que tiene Sebastián. De hecho, uno tiene que tener cuidado con lo que habla acerca de él, porque puede tomar algunas cosas directo como directivas. No es que es cierto. Y ese es un rasgo del espíritu obediente. Y ese es un don. Con el tiempo se convierte en una fuente. Entonces yo no espero que, por ejemplo, nadie del equipo de líderes de Sebastián sea menos que eso. Porque si eres la fuente, ¿quién no tiene lugar en ese equipo? Alguien con un espíritu desobediente. Esa persona tiene que irse, o se cambia su corazón, decide funcionar, o se va, porque rompe toda la estructura. Entonces, mientras tengan ustedes un pastor obediente, siempre hay esperanza y expectativa de que Dios va a seguir actuando. ¿Por qué? Va a crecer en autoridad, va a tener un dominio territorial más amplio, todo es una fuente. Ustedes mismos deben aprender a ser más obedientes cada día porque tienen un ejemplo que les habla cada semana desde este lugar donde yo estoy hoy. En Mateo 8:27 dice, es muy bonito este versículo, los hombres se maravillaron y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién logra eso? Una persona obediente hace que el mar y los vientos le obedezcan. ¿Está Jeremías por aquí o ya se fue? Salió ya. Bueno, Jeremías estaba acá. Está. Ven, Jere, rápido, corriendo, brother.
Cuando llegamos a Carlos Paz, sube. Les presento a un argentino boliviano, ¿sí? Fue una escuela hace ¿cuántos años? 10 años. Fue una escuela a La Paz hace 10 años y se quedó. Así que ahí está 10 años con nosotros. Es más bueno que el chimichurri este hombre. Yo llegué a Carlos Paz y habló con el pastor Eduardo y me dice: Fer, mira, estamos preocupados del clima, porque aquí el clima ha estado hace unos días un desastre, lluvia aquí, lluvia allá. Si nos cae lluvia estos días estamos fundidos porque va a molestar, la gente se queda afuera charlando, en fin. Entonces yo me estaba yendo y te llamé, te mandé un teléfono, un mensaje. ¿Qué te dije? Me dijiste, junta al Grupo de La Paz, no, junta al equipo, esa fue la instrucción, y necesito que gobiernen sobre el clima, necesitamos cielos abiertos, eso fue la instrucción. ¿Qué hiciste? Bueno, te hice un par de preguntas. La primera es, le hablo a todo le hablo a todo el equipo de comunidad. Me dijiste que convoque a los que percibía y a los que vea cerca. Así que llamé que serán unas 15 personas más o menos. Así que nos fuimos al salón y bueno, ahí nos pusimos a interceder. Fue muy tremendo porque en ese momento vimos un ángel muy grande, tremendo, y él está esperando instrucción. Entonces, cerré los ojos y el Espíritu me llevó delante del trono. Y ahí el Señor tenía un rollo con instrucción para estos tiempos. Y la instrucción que me dio el Padre simplemente se la entregué al ángel. Y el ángel hizo algo muy interesante. Tomó un cuerno y soltó una voz hacia 7 lugares. O sea, hizo sonar 7 veces el lugar. Y entendimos que eso era todo lo que necesitábamos hacer. Así que ahí simplemente empezamos a adorar al Padre y entendimos que estaba hecho. Lo único que necesitábamos es soltar la voz, ¿no? Y estaba hecho. Estaba hecho. No nos cayó lluvia ningún día. Gracias, Amén. brother. ¿Ah? Estaba pronosticado que iba a llover y no tuvimos un calor terrible. Había una nubecita que se posaba y hacía que esté todo más tibio. Así que no necesitamos ni mucho aire acondicionado. Fue muy bueno. Ahora, claro, instrucciones: necesito que gobierne, no quiero lluvia estos días, punto y aparte, hágalo. ¿Por qué puedo pedirle eso a una persona y no se lo pediría a otro? Porque Jeremías es muy obediente. Él es extremadamente obediente. Sí, es una persona a la que no le digo 2 veces las cosas, le digo vete así, lo hace y lo hace perfecto. O sea, entonces el viento, el clima, se le sujeta a una persona así. Eso pasó con Jesús. ¿Te das cuenta? Detrás de un espíritu obediente hay un ejercicio de autoridad. Dios respalda esas vidas, tiene la bendición y las cosas se producen. Marcos 1:27. Marcos 1:27. Todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Ahí hay un fariseo. Aún los espíritus inmundos él manda y le obedecen. ¿Ah? Porque los fariseos, ¿qué se iban a meter con espíritu inmundo? No los sacaba a la carrera, ¿sí? Pero esta gente tenía una autoridad extraordinaria. Jesús podía hacer eso. Lo interesante, van a darse cuenta que el curso de demonología que Jesús les da a los discípulos está contenido en 2 versículos. Cuando Él los reúne, les dice: chicos, les doy autoridad para sacar todo espíritu inmundo, sanar toda enfermedad, y ya, suerte. Go, bye bye. Mandan fotos. Ya. El que es obediente es fuente. Les doy autoridad, les doy lo que tengo. Los hizo obedientes express, o sea, les impartió la capacidad de hacerlo. Ellos fueron: vamos en tu nombre, le hace así. Como tú has vencido por ser obediente, tomamos de eso para esa autoridad para poder ejercerla afuera.
aunque ellos todavía estaban desarrollando niveles de obediencia. El resultado, demonios salen por aquí y por allá. Apenas hay el caso de un muchacho al que no podían aliviar, lo traen y el Señor les dice simplemente, hombres de poca fe, ¿verdad? Ahí está la relación entre fe y obediencia. Tú obedeces en alguien a quien crees, o sea, esa es la idea. Y los demonios salían, punto. Los demonios no pueden oponerse a alguien que es obediente. Amén. Si tú sientes que debes orar por alguien, ora. Detrás de eso hay autoridad. No lo pienses, pero no sé, y si no se sana, pero por ahí se desanima, pero por ahí que... O sea, ¿tú crees que Dios te puso a orar? No le estoy diciendo tú crees que se va a sanar. Esa es la oración equivocada, es la pregunta equivocada. ¿Tú crees que debes orar por él? O sea, que se sane o no se sane es un tema que a Dios le compete. La parte aquí no es que tú sanes o no sanes, es que tú ores o no ores. ¿Dios te puso a orar? Sí. Entonces no te importe si sana o no, ve y ora. Ahora la obediencia siempre va a traer una recompensa. ¿Se entiende? Y es un ejercicio de autoridad. Romanos 5:19. Porque como por la desobediencia de un solo hombre, escuche, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y la oración del justo es eficaz. Entonces ellos oraban y la gente se sanaba. Estaban tomando prestado de la obediencia de ese uno. Amén. Cuando tú desobedeces, pierdes la autoridad sobre tu vida. Pierdes la autoridad en el lugar donde tú debes ejercerla. Pierdes autoridad en tu casa y pierdes autoridad en el mundo espiritual. Ni demonios, ni ángeles, ni potestades van a obedecerte. Tú pierdes 4 niveles de autoridad cuando desobedeces. Tu vida, el lugar donde estás, tu casa y aún el entorno espiritual donde te mueves. Quiero cerrar este tema. Esto da para mucho, pero creo que les dije lo importante. La oportunidad para que tú peses tu vida y veas si estás moviéndote en límites de obediencia. ¿Está conmigo? Yo no puedo decirle tú sí, tú no. Eso es algo que cada uno sabe. Y aquí no importa si tú estás aquí hace una semana o estás aquí los últimos 5 años. Eso no te hace nada distinto. Lo que Dios quiere es hijos e hijas. Y el hijo tiene un rasgo, es obediente. No tiene que ver con antigüedad, no tiene que ver con cuánto conoces la Biblia, tiene que ver con obedecer. Dios necesita iglesias llenas de obedientes, porque a través de ellos Él puede ejercer un nivel de autoridad sobre la ciudad que es extraordinario. ¿Los demonios se sujetan? Claro que sí. ¿La nación te escucha? Sí. Por eso Transformación Argentina, perdón que lo mencione, está pasando y está haciendo tantas cosas lindas. Es un equipo de gente obediente. Todos tienen agendas terribles y seguramente que ustedes han sufrido lo que sufren las congregaciones de Transformación Argentina. Se llama abandono pastoral. Abandono pastoral. Pero no es viaje pastoral, capricho pastoral, es obediencia. Ellos están haciendo tareas. Cada vez que sus pastores vuelven de una instrucción, esta casa es más fuerte. Ese es el punto. Claro que sufrimos al no ver a los que estamos aquí, pero hay un equipo y es un equipo que se supone que debe tener la medida de obediencia que tienen sus pastores. Si no, por favor, ¿qué sería lo que estamos cosechando? Si está el equipo, todo va a avanzar y la casa va a seguir. Pero no podemos ser egoístas con la nación, con la ciudad, con las generaciones
y ejercer una presión jezabélica para que nuestro pastor no vaya, porque sencillamente eso les resta a ustedes. El botín queda en esta casa, no queda en los bolsillos de los pastores, queda en esta casa. Entonces lo que a usted le conviene es tener una autoridad obediente, que si Dios le dice que vaya a la Antártida a pie, diga, listo, ¿cuándo salgo? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Mientras más cercanos seamos a ese modelo de vida, esta congregación va a ser más fuerte y más fuerte. ¿Y sabe qué? No va a haber manera en que el enemigo pueda ponerle límites, porque ustedes le han dado a Dios el poder de actuar sin límites, por su obediencia. Amados, mi oración en esta noche es que los que hace años conocen al Señor recuperen cualquier área de desobediencia y la convierten en obediencia.